El día de hoy vamos a continuar las sesiones y vamos a iniciarlas con un análisis de un caso. Recordemos que estamos en el curso Psicopatología 2, entonces es muy importante el estar haciendo análisis de casos y bueno, es una perspectiva en línea, entonces necesitamos también buscar recursos. El día de hoy vamos a revisar esta noticia del universal.com. Ahí tienen en la pantalla el, el link por si quieren saber más o tienen curiosidad para revisar esta información, lo pueden hacer. Es la historia de Maribel, la asesina psicópata de 11 años que horrorizó a un país con sus crímenes. Voy a leer parte de la historia y necesito que ustedes estén muy atentos y atentas. Dice de la siguiente manera: hoy aquella niña es una mujer libre. Permanece en el más absoluto anonimato gracias a una ley que ella misma promovió, que protege la identidad adulta de quienes cometieron crímenes y cumplen su condena. Esa medida se conoce como la Orden Maribel. Bueno, aquí nos aparece un poco de publicidad. Bajamos. Maribel, una niña de apenas 11 años, golpeó la puerta de la casa de la familia de su vecino Martin Brown, de 4 años, a la madre del niño que si podía verlo. La mujer, azorada ante este pedido, le dijo a la pequeña que su hijo estaba muerto. Lo habían encontrado sin vida días antes en su casa abandonada en ese humilde barrio de la ciudad inglesa de Newcastle. Pero la niña, con escalofriante frialdad, replicó a la mujer: yo sé que está muerto, lo quería ver en su ataúd. Maribel era la asesina de Martín. Perdón, aquí hay un tanto de publicidad, como en cualquier página, ¿no? Lo había estrangulado y meses después haría lo mismo con otro chiquito de la zona, Brian Howe, de 3 años. Ella había ultimado a ambos por aburrimiento, a sangre fría y sin el menor cargo de conciencia. Corría el año de 1968 y al conocerse la verdad, la opinión pública británica descubrió con horror que la maldad en estado puro podía anidar en el interior de una niña. Un verdadero monstruo de mirada angelical. Luego se supo que Maribel había sufrido todo tipo de abusos en su infancia y que padecía un trastorno psicopático. Hoy, aquella niña es una mujer libre, convertida en madre y en abuela. Permanece en el más absoluto anonimato gracias a una ley que ella misma promovió y que protege la identidad adulta de quienes cometieron crímenes y cumplen su condena. Todavía hoy es una medida que se conoce como la Orden Maribel. La historia criminal de esta niña criminal parece comenzar con la aparición del cadáver del pequeño Martin Brown en una casa abandonada del humilde precario barrio Edgewood, en la ciudad de Newcastle, en el noroeste de Inglaterra, el 25 de mayo de 1968. Entonces nadie sospechaba que había sido asesinado. Había salido a jugar a la calle como tantos otros chicos de la barriada, se perdió y lo encontraron sin vida. El niño tiene el rostro con sangre y saliva y un frasco de pastillas cerca de sus manos. Podía haber sufrido un accidente, una caída, pero la autopsia reveló que lo habían estrangulado y le habían pegado un golpe a la cabeza. Aquí hay algunas imágenes. Maribel, una infancia en el infierno. Mary Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957. El crimen de su pequeño vecino lo cometió un día antes de su cumpleaños número 11. Pero posiblemente el origen de esta acción monstruosa e imperdonable se haya macerado lentamente desde los días de su primera infancia. Como la propia asesina contó años después para un libro sobre su vida escrito por la periodista Gita Sereny, la madre de Mary tenía tan solo 17 años cuando la tuvo a ella, y siempre la consideró un estorbo. Adicta y alcohólica, la mujer intentó en diversas maneras deshacerse de su pequeña beba. Le suministraba drogas, algo que le provocó una sobredosis al año de vida, y cuando era un poco más grande le mezclaba pastillos en la comida. También los tabloides de la época, revolucionados por este caso, aseguraban que Betty había arrojado una vez a su hija desde la ventana, provocándole un fuerte golpe en la cabeza. Pero eso no fue todo.
Consumida por su adicción, Betty se volcó a la prostitución y hacía participar a Maribel, de apenas 5 años, en sus encuentros sexuales. La madre la entregaba al mejor postor. Así fue como un pedófilo abusó de ella cuando la niña tenía tan solo 8 años de vida. Ante tales aberraciones, Maribel se volvió inexpresiva y taciturna, y comenzó a ejercer actos de crueldad. Torturaba a los animales del barrio y una vez una maestra de su escuela evitó que estrangulara a un compañerito de clases. Luego de la muerte de Martín, sucedió el episodio en el que Maribel visitó a la mamá de su vecino y le pidió ver su cadáver. Entonces Mari ya se encontraba acompañada de su amiga Norma, curiosamente también de apellido Bell, pero sin parentesco, una menor de 3 años que le seguía a todas partes y le hacía segunda en sus canallescos actos, y consistían básicamente en maltratar, amenazar y golpear a los otros chicos del barrio. Un día ambas ingresaron a una guardería en Woodswond. Destrozaron varias cosas del lugar y dejaron una nota autoincriminatoria, sobre la muerte de Martín que nadie en ese momento tomó en serio. Yo asesiné, así que volveré a hacerlo, decía el papel hallado por la policía. El segundo crimen. El 31 de julio de ese mismo año, otro niño de la localidad apareció muerto en un terreno baldío. Brian Hope, de 3 años, vecino de la misma calle donde vivía Maribel, salió a jugar y no regresó. Su familia encendió la alarma hasta que le encontraron. Esta vez no había dudas, lo habían asesinado. Al menor lo estrangularon, tal como a Martín, y tenía además una letra marcada en el vientre en una hoja de afeitar. En el principio parecía una N, que fue modificada para ser una M. Además, con una tijera le habían cortado mechones de pelo y le hicieron cortes en las piernas y en los genitales. La actitud sospechosa de las dos niñas tras el crimen alertó a la policía, que puso la vista sobre ambas. La hermana de Brian, el menor asesinado, aseguró además que Martin Bell le había dicho a ella dónde podían encontrar a su hermano cuando todos los vecinos estaban aún en plena búsqueda. En el primer interrogatorio que le realizó el detective local James Dobson, las dos muchachas respondieron con evasivas y contradicciones. Mary se mostró fría y manipuladora, pero cometió el error de mencionar las tijeras como el arma en el que hirieron a Brian, cuando nadie se lo había dicho. Más tarde, cuando Dobson observó que Maribel se paraba en el frente de la puerta de la casa de Brian y hacía bromas a los familiares, se pasaba el tiempo frotándose las manos y sonriendo, volvió a la carga y la detuvo a las dos. En la estación de policía de Newcastle, ambas fueron encerradas y desde cada una de sus celdas se gritaban insultos y acusaciones. Finalmente Maribel confesó. Contó que había cometido los crímenes. Lo hice únicamente por el placer y la emoción de matar, dijo, sin mostrar el mínimo grado de arrepentimiento ni empatía. Norma, que permaneció también detenida a la espera de juicio que atravesaran ambas, también declaró lo que le relató su amiga el día de la muerte de Brian. Apreté su pescuezo y presioné sus pulmones. Así es como lo matas. Juicio a Maribel y cadena perpetua. El 5 de diciembre de 1968 comenzó el juicio contra las dos menores. Norma se quebró en un par de oportunidades, pero Maribel siempre estuvo impasible, daba respuestas astutas y desafiantes. Por las pruebas presentadas y su propia confesión, aunque no fue en sede judicial, la niña no tuvo más oportunidades de obtener la absolución. Fue condenada pocos días después del 17 de diciembre a cadena perpetua por el cargo de homicidio de los dos menores, aunque la condena fue, de acuerdo con lo que indicó el jurado, la de homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida. La crónica de la sentencia, publicada en el diario británico The Guardian, daba cuenta de que la niña por primera vez se echó a llorar cuando escuchó su sentencia. El juez Cusack señaló entonces que Maribel era peligrosa y que había un riesgo muy grave para otros niños si no se le vigilaba de cerca. Tengo poder para ordenar una pena de prisión
Me parece que ningún otro método para tratar con ella en las circunstancias es adecuado, añadió el magistrado. Casi para reconfirmar la opinión del juez, la propia Maribel había declarado en el juicio que le gustaba herir a los seres vivos, animales y personas que son mucho más débiles que yo, a los que no se pueden defender. David Heberty, psiquiatra del Ministerio del Interior de Gran Bretaña, señaló en el juicio que la niña tenía un trastorno psicopático y que necesitaba un periodo de tratamiento que pudo durar varios años. Norma, en tanto, fue declarada inocente. El jurado consideró que había actuado bajo la influencia de su amiga, que aunque era 2 años menor que ella, la podía manejar a su antojo. Encierro y libertad. Maribel fue enviada a una escuela reformatoria en Lancashire. Luego pasó por otros centros similares. En 1977, ya con 20 años, la muchacha volvió a salir en las tapas de tabloides al saberse que se escapó de la prisión de baja seguridad de Moorcourt para pasar la noche con 2 jóvenes. El 14 de mayo de 1980, Maribel recuperó finalmente la libertad. Las autoridades consideraron que ya no representaba un riesgo para la sociedad. La exconvicta pasó por varios trabajos en sus primeros tiempos, incluso en un comedor escolar. Mientras trataba de rehacer su vida, luchó en la justicia para que los medios respetaran su anonimato, sin el cual la gente no la dejaba en paz. En 1984, Maribel fue mamá, y en 1998, cuando salió el libro de Gita Serani, Chris Hunter, The Story of Maribel, Llantos ignorados, la historia de Maribel, todo se volvió a complicar. La sociedad se indignó al enterarse que el escritor había pagado por el testimonio de Bell la suma de 50.00 libras, alrededor de $200.000 a valores actuales. Y aquí la nota, ¿no? Les parecía indecente, que la mujer recibiera dinero por el relato de sus atroces crímenes. Entonces un policía echó a correr la información de la identidad oculta y el domicilio de la mujer y su hija, y ambas tuvieron que huir del pueblo en el que vivían. Además, la hija adolescente de Maribel se enteró, gracias a este escándalo, de los crímenes que había cometido su madre. Fuerte testimonio, muy doloroso, muy violento, ¿no? Anonimato de por vida. Entre las personas más furiosas por la libertad de Maribel se encontraban los familiares de los niños asesinados que, como era de esperar, jamás olvidaron los crímenes de su pequeña vecina. June Richardson, la mamá de Martin Brown, escribió entonces al ministro del Interior del Reino Unido para instalarlo a suspender el pago que recibió la mujer por su libro. Según lo consigna The Guardian, la carta fue firmada también con Elion Corrigan, la mamá de Brian Hope, el niño asesinado por Maribel. En el año 2003, la ex niña asesina logró que el Tribunal Supremo británico le renovara su derecho a preservar su intimidad, que había concluido cuando su hija cumplió 18 años. Esta vez solicitó que su anonimato y el de su familia fuera de por vida, y lo logró. Actualmente se conoce como la Orden Maribel, a la norma que permite preservar oculta la identidad de los expresidiarios. Lo último que trascendió de Maribel, según el diario británico de Daily Mail, es que en 2009 y a los 51 años se convirtió en abuela. En la ocasión, la madre de Martín, que moriría en 2013, volvió a dar su opinión y fue contundente: un niño es una bendición. Ella tomó mi bendición y me dejó con un dolor que me duró el resto de la vida. Espero que cuando ella mira a su nieto recuerde a los 2 que asesinó. Una muy fuerte historia. Ustedes tienen que analizar el caso, todas las variables posibles en cuanto al comportamiento, las influencias ambientales, para poder también identificar una probable hipótesis del caso. Entonces, les espero en vivo en Zoom en un momento más, y les comento pues que esta es una historia que ustedes pueden verificar por sí mismas y sí mismos en Google. Pueden investigar más información sobre el caso. Es un caso verídico. Entonces, comentarles que es un segundo caso de la asignatura y vamos a analizar algunos aspectos también
de la unidad